no está solo. Las primarias legales fueron hace harto rato, pero ahora las otras le dicen convencionales. En realidad son estas primarias que no se hicieron en el plazo estipulado ni con la lógica estipulada a través de la discusión parlamentaria y que luego quedó fijada por ley. Pero bueno, algo de primarias hubo finalmente este fin de semana por parte de la nueva mayoría para definir algunos candidatos en ciertos distritos. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? ¿De qué sirvió? ¿Cuáles son las lecciones que se sacan? Es uno de los varios temas políticos que están sobre la mesa. Vamos a aprovechar al panel que ya les voy a presentar para preguntarle también por otras cosas que están también discutiéndose, el sistema electoral binominal y la posibilidad de que los chilenos que viven en el extranjero puedan votar. ¿Quiénes nos acompañan? Se los presento de inmediato. Don Ricardo Solari, economista, exministro del Partido Socialista. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por estar aquí. Igual, muchas gracias por la invitación. Don Gonzalo Miller, cientista político de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Marta Lagos, fundadora del Latino Barómetro y Mori Chile. Gracias, Marta, por estar aquí, bienvenida. Buenas noches. Jorge Ramírez, investigador del programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Parto contigo, Gonzalo. Definamos en una primera pasada, por supuesto, que a ver si prende la discusión, ¿quiénes son los grandes perdedores de lo que ocurrió en el día de ayer? Yo creo que en general, si uno hace un análisis rápido de los números, son los nombres más conocidos, casualmente. Mira tú, muchas veces en política el ser conocido, el tener una trayectoria, era como parte de la construcción de un triunfo, y resulta que hoy día, si revisamos la lista de los grandes derrotados, hay entre parlamentarios que no pudieron ir, aunque fueran distritos distintos, o exalcaldes destacados que no pudieron ganar, y tenemos muchas figuras nuevas que fueron imponiéndose en cada uno de los distritos. O sea, yo creo que hay una demanda por renovación importante y eso se notó quizás en el resultado de estas primarias. ¿Lo interpretas de esa manera, solamente como que hay una demanda por renovación, o tiene alguna otra lectura? Es que los ganadores son muy diversos como para que darle una sola lectura. O sea, uno mira a Carol Cariola, claro, uno dice ahí hay una figura del Partido Comunista, pero al mismo tiempo uno podría encontrar figuras de otros partidos en otros distritos. No es quizás lo político lo que tienen más en común, sí. Se apreció una cantidad de rostros nuevos importantes o de gente que venía desde otros lugares a servir y se abrieron un espacio. Ahora, Francisco Javier Díaz es un rostro nuevo, no un rostro que uno puede decir lleva tiempo en política, todo lo contrario, es un rostro que estaba recién abriéndose un espacio, en estricto rigor en el ejercicio propiamente tal de la política más tradicional. Sin embargo, se encuentra también con esta situación. ¿Cómo lo interpreta usted, Ricardo? No, bueno, en primer lugar una tristeza muy grande. Yo tengo el más grande aprecio por Francisco Javier, creo que es una persona súper competente, entregada. Elogiado incluso por el oficialismo. Todo el mundo ha hecho muchas contribuciones en distintos lugares, pero bueno, esa es la democracia. Él asumió un desafío, yo tengo aprecio por esa decisión que él tomó en un distrito bien complicado y bueno, le tocó enfrentarse con una verdadera estrella del movimiento social, una figura muy conocida como Carol Cariola, que logró conseguir una gran votación. Yo quiero decir que ella sola sacó más votos que los otros tres candidatos, que ninguno de los otros personajes menores, en una votación donde participaron cerca de 10.000 personas. Entonces, bueno, son situaciones que ocurren. Yo le mando un abrazo a Francisco Javier y considero que él ya había intentado una aventura electoral como candidato por Las Condes, ¿ya? Lo que demuestra que tiene una gran capacidad de enfrentar situaciones adversas y de eso se construyen los dirigentes políticos, así que, bueno, me aprecio. El caso de Carol Cariola, ¿cómo habría que interpretarlo, Marta? El fenómeno o el resultado que ella obtiene. No sé si es la palabra fenómeno, pero sí el resultado que ella obtiene. Mira, yo creo que en primer lugar yo empezaría por decir de que me parece que una primaria con 50.000 votos, una primaria media huachaca. O sea, todo el mundo aquí se canta la canción nacional. Yo oí a todos los dirigentes de partidos ayer, qué fantástico, nos fue regio, esto fue maravilloso, hicimos las primarias no convencionales y qué sé yo. La verdad es que se hicieron a último minuto, se avisaron 3 semanas antes, muy poca gente sabía que había primaria y fue muy poca gente a votar. Menos de la que participó, por ejemplo, para la elección de definición del candidato presidencial de la democracia cristiana. ¿Tú fuiste, Ricardo, el que dijo que iban a votar 200.000? No. ¿Alguien dijo que iban a votar 200.000? Se dijo en un programa que 150, yo estaba pero ¿quién dijo? Es que lo que pasa es que el porcentaje que uno podía establecer como 10% de universo electoral eran 200.000 personas. Te digo la cifra. En la primaria presidencial, en los mismos distritos de referencia votaron como 300.000 personas, o sea, por tanto que votó como el 13% de la gente que votó en la primaria presidencial. Eso va a poner la cifra. Claro, pero a ver, el porcentaje respecto del total de los electores. Aquí hay una cosa que es valiosa y que es que los partidos están tratando de que la gente no se elija a dedo debajo de la mesa por 3 señores que no se sabe quiénes son. Eso me parece loable.
Pero de ahí a decir que esto es un gran éxito, yo creo que hay una distancia. Yo creo que esto es un primer ejercicio bastante limitado, donde se logra que la ciudadanía, alguna parte de la ciudadanía se convoca. Ahora, lo peligroso de una primaria de este tipo, que yo creo, es que depende un poco de la capacidad de movilización de cada uno de los candidatos. Peligroso. Peligroso en el sentido de que se pueden crear muchos clientelismos, mucho caudillismo, mucho acarreo, porque cuando tú tienes 1.200 votos, o sales con 800 votos o 900 votos, la posibilidad de que tu voto dependa de la cantidad de acarreo y por lo tanto de la plata que tú tienes para poder comprar buses, arrendar buses, etcétera, es muy alta. Entonces, en el fondo la competencia no es una competencia muy leal. Voy a dejar lo de Carlos Cariola para más adelante, así que para que desarrollemos este punto. Sí, lo de me parece interesante esto que dices tú, 50.000 es muy poco. O sea, seamos francos, es poco. Yo creo que el sistema político, ¿quién pierde aquí? Pierde de alguna manera el sistema político que no es capaz de convocar a más gente. Le resta... Ahora, es media guachaca porque la anunciaron a último minuto, no tenía propaganda, no hubo nada. O sea, era por voz de amigos, como quien dice. Yeah. Ahora, lo del Partido Comunista a mí no me llama la atención. En primer lugar, porque el Partido Comunista es mucho más organizado que todos los otros partidos. Ya vamos a ir a eso para no saltar. Vamos a recoger lo que dice Marta y me gustaría preguntar también si tú consideras que, no sé si es huachaca la palabra, además huachaca, que antes tenía connotaciones negativas, hoy día tiene connotaciones bien positivas. Sí, pero huachaca la reina huachaca es cool. Sí, es cool. Es cool, pero tiene su negativo también. ¿Consideras tú que 50.000 es un fracaso rotundo o consideras que también está dentro de los márgenes de una primaria bien acotada? Primero yo creo que esta primaria fue por definición una respuesta satisfactoria, porque hay que contextualizar esto, hay que ir al momento en que Michelle Bachelet dice que los partidos de la concertación tienen que hacer primaria. Finalmente no hubo problemas de coordinación entre los partidos, finalmente no lo hicieron, por lo tanto fue una respuesta insatisfactoria desde el punto de vista de que se hizo una primaria convencional y no con una primaria con las de la ley, que habría sido lo esperable. Ahora, cuando uno compara, tiene que comparar, por ejemplo, la Alianza hizo primarias parlamentarias, juntos que fueron concurrentes con la primaria presidencial. La Alianza no, Renovación Nacional. Renovación Nacional hizo 10 primarias y votaron 300.000 personas. Entonces ahí uno puede ver el efecto de lo que es la simultaneidad y la concurrencia de una primaria. Con la presidencial. Claro. Sí, pues de todas maneras. Sí, por eso lo que él está diciendo sí. que arrastra más gente el hecho de que la gente va a votar por un candidato presidencial y aprovecha de votar por el otro. Claro, entonces acá yo creo que las elecciones son primero, las primarias son el estándar democrático. O sea, yo creo que ahora cualquier partido que se resista a hacer primarias va a tener que asumir las consecuencias de aquello. Creo que la gente está exigiendo, si uno ve la última encuesta auditoría de la democracia, el PNUD dice que más del 50% del electorado está dispuesto a participar en primaria y sobre todo también considera que es la manera más legítima de seleccionar a los candidatos. Entonces uno podría interpretar, Ricardo, y aquí después vuelvo contigo a la pregunta que derivó en esto, no si un éxito o un fracaso, que en realidad el gran problema que tuvo la primaria legal, la del 30 de junio, es que le faltó tiempo a los partidos para poder digamos, decantarla de manera tal en que no nos pasara lo que está pasando ahora, al final a última hora haciendo estas primarias. La verdad, yo tengo la impresión de que la primaria presidencial tenía o establecía unas condiciones tales que hacía que algunos partidos de la nueva mayoría consideraran inconveniente hacer la elección, comentarios en conjunto con la elección presidencial. Me explico. Mientras apoyaban a un candidato, absolutamente. O sea, para la democracia cristiana, para hablar claro, que sus candidatos aparecieran junto con Orrego versus PS, PPD, que aparecían apoyando a Bachelet, era algo que era francamente inconveniente y por eso se produjo este fenómeno de postergación. Creo que esa es la situación de verdad como efectivamente ocurrió. Pero sin embargo, independientemente de aquello, nosotros tenemos una lección que obtener y sacar de acá. Yo puedo coincidir con Marta en el sentido que la convocatoria fue menor, pero este es un proceso de construcción y de aprendizaje. Y eso está efectivamente ocurriendo, o sea, porque decidimos 17 candidatos a diputados en estas primarias. Previamente, los partidos de la coalición habían hecho 22 primarias para definir candidatos a diputados. La democracia cristiana hizo varias primarias, fue el partido que más hizo. O sea, en total, en 33 distritos los candidatos emergieron de primaria, lo que demuestra un proceso de innovación en el contexto tan restringido que nos establece el binominal. O sea, aquí partamos de la base que todas estas leceras que tenemos que hacer ocurren porque tenemos que llevar la misma cantidad de candidatos que de cargos. O sea,
por cada distrito hay que llevar una lista de 2, cosa que es absolutamente absurda, y que si tuviéramos un sistema electoral que tuviera un grado mayor de proporcionalidad, la cantidad de personas que pudieran postular a los cargos debería ser significativamente mayor. Entonces, lo que estamos haciendo son enmiendas, son, digamos, arreglos, son esfuerzos experimentales para poder incorporar y vincular a la ciudadanía con estas decisiones y no transformar esto en algo que la gente condena, que son negociaciones que no tienen muchas veces coherencia ni explicación. Ahora, en la práctica, de todas formas terminan igual haciendo la primaria, entonces la pregunta es... Sí, se hicieron, ¿no? Se hicieron. ¿Tú crees que terminan haciendo esta primaria de este fin de semana solamente por la razón de que se evitó esto de tener que aparecer con uno versus otro candidato es que te presidencial? Quiero decir que yo tengo la sensación de que a esta altura... ¿O porque los partidos no lograron ponerse de acuerdo finalmente? No, es que te quiero decir que a esta altura la única vía de solución o de impas en la construcción de una lista parlamentaria de verdad es consultando a la gente, no tienes otra. O sea, la otra posibilidad es la moneda al aire o son mecanismos absolutamente, claro, digamos, absurdos o aleatorios, ¿no? Aquí lo que había era la posibilidad de consultar y te quiero decir que más o menos la respuesta fue equilibrada. O sea, el Partido Socialista llevó 11 candidatos, eligió 5, hay una disputa por una impugnación en un caso, claro. La Democracia Cristiana llevó 7 candidatos, eligió 4, el Partido 5, el Partido Radical llevó 5 candidatos, eligió 2, entonces más o menos los partidos lograron una cierta representación sobre la base que en los distritos el esfuerzo que tuvieron que hacer los candidatos por lograr movilizar personas o lograr construir un cierto relato fue relevante. ¿En la realidad política hubiese sido posible que esto se hiciera antes o la verdad es que en estos acomodos propios de un sistema nuevo que estamos probando no era posible? Yo entiendo que las primarias obviamente que son una reacción y un parche lo que vimos ayer, pero son igual una oportunidad de participación. Yo creo que la primaria como institución, sean legales o no, claro, cuando hay legales cuesta harto explicar que no se utilicen, ¿no? Pero bueno, siempre a uno le podrá quedar chica la camisa, más incómoda, más cómoda, pero el problema siempre va a ser así. La ley tiene que regular en general para todo claro, y en periodos largos de tiempo. Lo que sí, y estoy de acuerdo con una cosa que dice Marta, ayer, claro, los que ganan tienen legítimo decir, se dicen favores y todo. El Partido Comunista sobre todo hizo una muy buena performance, a mí me llama la atención mucho en los medios, no hay mucha curiosidad por conocer el fondo, porque al final Carol Cariola que se impone en Recoleta, y es verdad, se impone de buena forma, pero se impone con 3.000 votos, en un distrito donde ella compite, saca un poco más de 3.000 votos. Y en el fondo lo hace en un distrito donde ya tiene un alcalde, ¿no es cierto?, con mucha fuerza y todo. El Partido Comunista solo compite en ambientes protegidos, no compite en todos los distritos. ¿Ah? O sea, lo que dices tú, que podrían haber competido, el Partido Comunista no tenía ningún impedimento para competir en todas las primarias, entiendo yo, en la 11. ¿Ah? O estaban cuoteadas de antes, solo podían participar en alguna. Claro, ellos mismos se autolimitan, se autoseleccionan y dicen, no, yo voy a competir solo donde creo tengo más posibilidades de ganar en la otra. Pero no me parece, no es de toda lógica política que uno decía más o menos, ¿para qué voy a dilapidar recursos, tiempo, energía, probablemente candidatos, salir a buscar candidatos que realmente a lo mejor no son los mejores, si es que prefiero concentrar mi energía en donde tengo alguna posibilidad? ¿No es como la lógica política? Yo creo que cuando se habla de abrirla y que las personas puedan elegir entre variados candidatos, ¿cierto?, entre variadas opciones políticas, es porque se está dispuesto a competir en todos lados. ¿Ah? Y de alguna manera eso lleva a que los partidos se construyan así, que puedan ser competitivos, porque si no al final lo que se hace es eternizar los cuoteos, o sea, de que en este distrito yo tengo mayor opción, mi partido, y resulta que yo empiezo a eternizar algo que es un cuoteo permanente y solo participo en las primarias o en las designaciones de candidatos en esos distritos y no en otros. ¿Ah? En ese distrito no tiene para poder competir, ¿no es cierto?, para elegir otra alternativa, nada más. ¿Por qué? Porque solo compiten ahí los mismos partidos, siempre. Es que va a completar solamente lo que tú estás describiendo, uno, y aquí aprovecho de preguntarle al resto de la mesa también, no podría interpretar que lo que está haciendo el Partido Comunista es como decir, bueno, lo voy a decir de manera fea, ¿no?, pero este es el sistema que hay, vamos a tratar de ver cómo dentro del sistema que hay nosotros nos acomodamos mejor, o echa la ley, echa la trampa, digamos, porque se omiten en un lado para poder avanzar en otro. Hay que hablar de la efectividad, efectividad que logra, porque es muy efectivo. Pero no había sido un fracaso permanente el Partido Comunista, no poder llegar al Parlamento precisamente con el otro sistema, y lo que está haciendo ahora es buscar un sistema en el que, mediante el binominal, que es el que históricamente lo ha marginado, ahora sí les permitiría poder acceder, el mismo sistema que ahora todo el espectro político quiere cambiar. Entonces, ¿no es más o menos razonable entender que ellos encontraron una dinámica que es una dinámica un poquito forzada, contrapié? Porque dice, por ejemplo, en Iquique hay primaria en Iquique, pero legal y no tiene ningún cuestionamiento moral tampoco. La primaria que hay en Iquique finalmente solo es por un cargo. ¿Por qué? Por el otro cargo. No, pero tú estás describiendo cómo se compite. Donde él no compite en primaria, él tiene su ocupación.
estás Y en describiendo otros como... lugares, sí los incumbentes o los partidos, por ejemplo el PPD. El PPD tenía un diputado de San Bernardo, que era Ramón Farías, que no fue a la reelección, tenía su cupo ahí, lo trató de llenar con otro candidato y terminó, pero tuvo que competir en primaria abiertamente. Tú estás describiendo cómo se compite en un sistema electoral proporcional. Eso que tú estás diciendo de que los partidos deberían presentar todos sus candidatos para que la gente pudiera tener de todos los partidos elección, eso es lo que sucede en un sistema proporcional. Eso es lo que mucha gente quiere que suceda. No puede suceder porque existe una cosa que se llama binominal, donde hay que presentar solamente dos, donde solamente hay solamente hay dos candidatos. Por lo tanto, es imposible que la gente tenga la opción de todos los partidos que existen. Hoy día existen como 8 partidos políticos en Chile, entonces es imposible que en un distrito donde deben ir cuatro candidatos hayan 8 personas candidatas. ¿Me explico? Entonces esa lógica aritmética no funciona. Ahora, respecto al Partido Comunista, yo quiero decirte que a mí me sorprendió muchísimo hoy día toda la prensa que dice, ganaron los comunistas, como si no existieran. O sea, si ellos no habían tenido oportunidad de competir. Es primera vez que compiten. Entonces, a mí me parece que eso demuestra que, 1, el Partido Comunista existe, 2, tiene votos, 3, tiene capacidad de organizarse, y 4, cuando compite puede ganar. Entonces yo lo leo exactamente lo contrario a lo que lo estás leyendo tú, porque los tipos compiten en aquellos distritos donde obviamente, no sé, tú tienes posibilidades de ganar, nadie compite cuando sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y además de eso ganan. Entonces me parece a mí que es un partido competitivo, y eso es lo que el sistema binominal le ha negado al Partido Comunista durante estos 23 años. Entonces Jorge, me parece que hay una diferencia bien importante en esta primaria específica que marca una diferencia respecto al pasado. Jorge. Al margen de que haya sido media chaca la primaria. Vamos con la chaca. Y que sean pocos los votos. Ya, Jorge. No, yo creo que el Partido Comunista ha adoptado una estrategia que es de ingeniería electoral pura, en el fondo. Ellos ven los distritos donde tienen mayores posibilidades, presentan sus candidatos, en algunas partes piden blindaje, en otras compiten, etcétera. Bueno, por eso dependerá de la toma de decisiones del partido. Ahora, lo interesante es que, en el fondo, a pesar de el Partido Comunista asumir una retórica muy antibinominal, en el fondo adquirieron como conciencia, diciéndolo en términos marxistas, de que en el fondo ellos tienen que adaptarse al sistema para poder cambiarlo. Ahora, la pregunta interesante es, si se cambia el binominal y nos vamos hacia un sistema estrictamente proporcional de magnitud distrito 6 u 8, ¿va a seguir el Partido Comunista con la concertación? Porque en el fondo, si hay un distrito donde se eligen 8, perfectamente el Partido Comunista podría ir en una lista aparte. Y en el fondo es más probable que pierdan. Se desarticula. No lo saben, porque si ponen en un distrito a Carol Cariola, Camila Vallejo, etcétera, es probable que... El propósito de participar en las elecciones no es simplemente elegir 1, 2, 3 parlamentarios. El propósito consiste en hacer de alguna manera un esfuerzo porque su programa pueda salir adelante y provocar transformación de la sociedad. Yo tengo la sensación de que la decisión comunista tiene 3 aspectos que son sumamente vinculantes. Primero, hacerse parte de una coalición. ¿Ya? Segundo, apoyar una candidatura presidencial muy competitiva que tiene posibilidades de ganar. Y tercero, tener una representación parlamentaria. Fíjate que ellos actualmente tienen 3 diputados en un parlamento de 120 diputados. ¿Ya? Y eso es francamente poco, es menos que su votación, que el promedio de su votación nacional. No. Entonces lo que tú dices es qué es lo que está efectivamente ocurriendo. Digamos, ellos están tratando de influir en todas estas dimensiones, o sea, tener más representación parlamentaria, y ojo, la van a conseguir. ¿Ya? Ahora, respecto al marxismo... 5.000 de los 50.000. No, está bien. Pero decir que hay muchos partidos que tampoco podemos negar hechos que son hechos históricos. O sea, el Partido Comunista ha tenido que enfrentar, uno, en Chile una persecución brutal, tremenda, que trató de hacerlo desaparecer, y segundo, una crisis compleja de paradigma ideológico mayor. Pero entonces están haciendo un esfuerzo. Yo quiero poner como una voz de alerta de que quizás se está sobredimensionando el fenómeno comunista, porque hay que recordar que, como eran primarias convencionales, en el fondo hay poco estímulo y había poca información, poca difusión, por lo tanto lo más probable es que haya sido el electorado con identificación partidaria más fuerte el que fue a votar. Ahora, perdona, pero... Está bien, pero el Partido Socialista eligió 5 candidatos, el Partido Comunista 2, o sea, digamos, el problema es, lo que hemos discutido es que ellos están saliendo de una situación de aislamiento y de... Que sería bueno agregar otro elemento. Está Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Guillermo Telier en el Parlamento, a los que se suman las candidaturas ya de Camila Vallejo, Daniel Núñez
y Cristian Cuevas, Sí. más Carol Carol Cariola. Sí. Pero ya tiene un candidato en Valparaíso también, el candidato acompañando claro, a pero Aldo Cornejo en Valparaíso. estoy describiendo aquí los que aparecen con posibilidades reales, por lo Sí. tanto Que puede haber una bancada, dices tú, claro. es un partido que pasó de no tener nada a empezar de a poco a crecer y que por lo tanto lo explicaría entonces tú cómo que se genera ese crecimiento, porque en ese caso sí tú vas a decir que ahí hay sobre representaciones, que es el tema, porque si el binominal Sí, lo que pasa es que ¿Cómo se está explica? finalmente cuando tú obviamente formas está parte de una subvencionado. lista, existe una subvención importante. O sea, Pero cuando obvio. un candidato del Partido Comunista, ¿no es cierto?, enfrenta a un candidato de la democracia cristiana, por ejemplo, obviamente que recibe toda la votación del Por eso PS, que del hay que cambiar el PPD. binominal. O un caso muy distinto, porque no es un problema solo del Partido Comunista. Por ejemplo, en Santiago Centro, como no hay candidatos de la concertación, está solo Giorgio Jackson, obviamente que él aparece en las encuestas marcando una votación importante, un 30%, pero uno cuando analiza esa votación es PS-PPD, casi en un 80%. Ya, Era claro. votación que había votado históricamente. Esta entonces, a tu juicio, es la razón por la que habría que cambiar el binominal, o te lo pregunto de otra manera. Una de las razones por las cuales ahora todo el espectro político, incluyendo los que no lo querían modificar, ahora sí están dispuestos a cambiarlo. Yo creo que en el fondo, al final, el binominal lo que hace es poner unas reglas del juego y poner ciertas restricciones. El proporcional pone otras reglas del juego y pone otras restricciones. Entonces, al final, lo que la ciudadanía lo que demanda es tener mayor claridad y simplicidad de entender quiénes ganan y por qué ganan, y quiénes pierden y por qué pierden. Corrígeme, Ricardo, a ver. No es el punto con el binominal. El problema del binominal es que no hay mayoría. O sea que aquí la minoría y la mayoría valen lo mismo. Y eso es raro en una democracia que es concebida por la gente desde su simple lógica como hipotéticamente gobierno la mayoría, pero eso no opera en el binominal. Entonces, O sea, corrígeme si me equivoco. Sí, Dame un segundo. No pasó que después de tanto que criticaron el binominal, como que se encontraron la fórmula tarde para pasarle por el lado, que es lo que finalmente hemos visto en otras oportunidades. ¿Tú dices en las primarias? No necesariamente en las primarias. Por Ya. ejemplo, yo me omito aquí para que los que históricamente votan por la yo centroizquierda creo que terminen esos a respaldar. yo creo que esos son métodos de arreglo que se hacen en una coalición de muchos partidos. Fíjate que actualmente la nueva mayoría tiene 7 partidos integrantes. Organizar un proceso de incorporación en una lista de 120 candidatos de 7 partidos es una aventura prácticamente imposible. Por tanto, lo que se está haciendo es una serie de ejercicios muy arbitrarios para, en el fondo, sortear límites que nos pone un sistema electoral que está lleno de ¿A qué vicios te y refieres con problemas. arbitrario? No, porque tú tienes que tomar decisiones perfecto. de dónde va uno u otro. O sea, y eso es, por definición, demasiado arbitrario. Tomando lo de Marta, es decir, si hubiera aquí muchos más candidatos que cargo, esta cuestión, esto no sería una sería discusión. distinto. pero Y eso yo creo que El resultado, Sí. el resultado lo tendríamos que ver, Sí. ¿ya? Pero este ejercicio, esta ingeniería, no existiría. Marta. ¿Ya? Pero Serían los ciudadanos que yo creo que decidieran. hay que mirar la película entera, porque aquí estamos hablando de las consecuencias del binominal para el sistema de partidos, o sea, para los partidos y la institución de los partidos. El problema es que el sistema binominal ha mantenido fuera del sistema político a la mitad del electorado, porque ese electorado no se siente convocado a votar por algo que realmente no es una elección. Tú lo dijiste con todas sus letras. Cuando un señor tiene nada más que al Partido Comunista, al Partido Socialista, y no tiene al PRSD, no tiene al ADC, no tiene al PRI, no tiene al PRO, no tiene a todos los otros para votar, entonces dice, yo no me gustan estos 2 candidatos, no voto por ninguno, chao. Ese es el problema que tiene el binominal. Restringe la representación política y no permite que la persona elija a alguien de su color político. Y si cuando el color político tú lo reduces a 2, estás distorsionando la capacidad de la gente de tener pluralismo. Eso es lo que falta en este país, pluralismo. Entonces me parece a mí que bueno, las primarias son una buena cosa y mejoran un poco el sistema político, pero el problema está en el blanco y el negro, la alianza y la oposición a la alianza. Voy a ir a ese punto. El partido y la oposición a la Marta, entonces, el partido. cuando tú tomas y aumentas la magnitud. Pero déjame porque si terminar el son argumento, dos- déjame terminar el argumento. Entonces yo creo que aquí ese es el punto central, es que si nosotros no tenemos un sistema político que permita que los 7,5 millones de chilenos que no han votado jamás en su vida se sientan llamados a votar porque de alguna manera la persona que va de candidato los interpela valóricamente porque es suficiente pluralista, en ese momento vamos a tener una democracia mucho más representativa. Jorge.
No, es que yo creo que Marta comete un error, porque si uno ve las cifras de participación electoral, por ejemplo, no dependen del sistema electoral, porque en el fondo las cifras no difieren mucho de las elecciones parlamentarias, de las locales, y hay sistemas electorales distintos. Por ejemplo, en concejales tenemos un sistema proporcional que es muy proporcional, con magnitud de distrito 6, Así 8 es. o 10. Y las cifras de participación son exactamente las mismas que tenemos, por ejemplo, con un sistema uninominal, que es, por ejemplo, la elección de alcalde y las elecciones parlamentarias. Entonces, Son y iguales, esto son más bajas. eso está Históricamente, súper desde estudiado. 1925 que son más bajas. Pero si uno mira los dos modelos, porque ahora, a propósito de que estamos hablando del sistema electoral binominal, Sí, hay es dos que- ofertas. es que Hay dos ofertas. No me quiero cambiar todavía lo binominal porque se nos va a ocupar la otra parte, la otra mitad del programa. Antes quiero concluir esto que estamos discutiendo sobre los ganadores y perdedores. Ya que, pero a mí- perdón, pero- dame un segundo, que sí, Jorge. bien. Puede interpretarse también que el Partido Comunista lo que hizo fue que supo recoger mejor, de una manera más novedosa, o vaya a saber uno, no quiero poner el adjetivo calificativo, esto es el discurso de que hay que buscar generaciones de recambio, y agarró en este caso a dos figuras que han tenido protagonismo en el último tiempo, que los instaló como candidatos, y que esa puede ser, más allá de cuántos votos sacaron, porque Carlos Cariola habrá ganado con pocos votos, pero le gana por mucho más votos No, que... sacó la mitad de los votos de los 8.000 que hubieron. Claro, entonces uno dice, bueno, aquí hay un triunfo igual importante desde el punto de vista proporcional, de todas formas. Cristian Cuevas también finalmente es una figura que se transforma entonces en una cara que representa esa generación de recambio, que el Partido Comunista supo leerlo mejor que otras colectividades. ¿Podría uno interpretarlo así también? El Partido Comunista, por definición, estuvo más vinculado a todo lo que fue el movimiento social. O sea, para nadie es novedad en el fondo que muchos de los líderes del movimiento social estudiantil y del mundo del trabajo provienen de la cultura política del Partido Comunista. Y en el fondo, ellos, a la luz de esta primaria, obtuvieron buenos resultados. Pero en el fondo, yo vuelvo al punto de que si tenemos, por ejemplo, la participación en la primaria legal, a todos nos sorprendió, votó mucha gente, y en el fondo si en la presidencial vota mucha gente, es muy probable que gente con identificación política blanda vaya a sufragar, y yo no estoy tan convencido de que en el fondo una persona que se declara independiente o que vota más por personas que por partido, que es moderada, vaya a optar por candidatos comunistas. Entonces, yo reconozco... Esa es otra pregunta. Yo estoy preguntando más bien si lo que ocurrió aquí es que el Partido Comunista hasta ahora ha logrado dar muestras de que, Aprendió a jugar con las reglas que hay y ha sido más efectivo. recogió mejor que otros partidos esto de la generación de recambio. Sí, o sea, No, y la además ingeniería electoral apostó fue- a dos Está figuras muy subsidiado, fuertes. pero está obviamente subsidiado. Bueno, pero mira, lo que pasa es que no es tan claro, porque, insisto, yo dije 3 sobre 120, ya, y eso no es 5, ¿ah? Eso es 5, no, porque 6 es 5, ya, 2.5 es 3, ya, y por tanto lo que tú tienes es que ellos están en una representación parlamentaria que es más baja que la votación promedio nacional que han tenido en 20 años de elecciones, ya. Y por tanto tienen una representación parlamentaria Ellos que están subrepresentados todavía. están todavía subrepresentados, y entonces a mi juicio yo insisto, el punto, y voy al tema de la pluralidad y la diversidad, lo que importa es que no sigamos nosotros haciendo esta discusión acá, sino que lo resuelvan los la gente la que tiene electores, que decidir, que lo no decidan los puede ser que los electores, partidos y que dividan la tengan cuestión. siempre frente a en la boleta tengan la diversidad de poder elegir el total del espectro, ¿ya? Y ahora, Oye, pero tú preguntaste quién había perdido. No ¿Cómo? puedo dejar de ya, decir. vamos antes de ¿Quién ir había al perdido? binominal y las Yo posibilidades que hay de creo cambio. que en términos políticos el gran perdedor de esta elección es Girardi. Fíjate que perdió a Corcio. Se cambió de distrito porque creyó que iba a perder en el antiguo, no le salió bien en el nuevo. ¿No tiene nada que ver con Girardi? Nada que ver. Bueno, si tú lo dices. Después, Girardi apoyaba a otro candidato. Farca salió segundo. Y en el otro Santa distrito Elisa también también salió salió segundo. Entonces, estamos hablando del poniente, estamos hablando de la zona poniente. Entonces, en el fondo, los candidatos de Girardi, que se suponía que eran los fuertes, no salieron primero. ¿Y contra quién perdieron? Perdieron, a propósito de lo que tú decías recién, Pero, contra Marta, un niño de la pero, democracia Marta, cristiana, ¿tú crees jovencito que- que no, yo te doy una que no respuesta cono- déjame director de la terminar, historia. que no conocía a nadie. Y Yo te voy a dar una que respuesta- acaba de llegar a la- Meister. Te voy a dar que respuesta acaba de mucho- llegar a la- por Meister. Espérate, te voy a dar una respuesta mucho más A contingente. ver. El candidato que ganó en San Bernardo va a apoyar a Girardi. No tengo dudas de cuál va a ser la opción de Carol Cariola en relación a su apoyo en senatoriales. Yo tengo la sensación de que Girardi es un candidato muy sólido en Poniente, que ¿Y no por qué tiene... los candidatos de él salieron segundo? No, es que no es evidente, no es evidente, claro. fíjate, No es evidente, no. No. Por tanto que ganó en empresario social apoyar a Guido, ¿ya? Ese es Leonardo Soto. Claro, y entonces no sé, hay que preguntarle a Carol Cariola quién va a apoyar, ¿ya? Ya. No me parece obvio que haya apoyar a Andorraga, ¿ya? Entonces, el cuadro general no estoy diciendo eso, estoy el cuadro diciendo que los lo que yo candidatos quiero de decirte, Girardi lo que yo quiero salieron reducir, segundos, eso es lo que yo estoy diciendo.
Es que lo que pasa es que lo he escuchado durante el día, pero me parece poco riguroso. No es evidente que Guido haya salido derrotado a esta elección y no es evidente que su No opción era esperable que senatorial... los candidatos de Ahora, No, porque tenía, en el fondo, en varios distritos... Última tenía pregunta dos para irnos después al candidatos binominal, que eventualmente, siguiendo la lógica de Marta, si Guido Girardi sale derrotado, según tu interpretación, ¿significa que él podría arriesgar perder la parlamentaria? No, a mí me sorprendió, yo esperaba, ¿no es cierto? Todo el mundo dice que Guido Girardi está súper fuerte y todo, yo esperaba que los candidatos de él salieran primero y no perdieran frente a un joven que nadie conoce en política, que apareció de la nada y que acaba de llegar a la comuna, ¿me explico? Ok. De un partido que se dice que está en Fue extinción. candidato a alcalde en Sí, ya había sido candidato antes. Voy ahora al Pero no binominal. otra comuna. Gonzalo Miller. Sistema electoral actual, el binominal. Hoy día el presidente tuvo reunión con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el nombre es más largo que el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, para hablar del... Claro, importante comisión, pero la Comisión de Constitución, con los senadores, para buscar, tratar de aunar ciertos criterios. Hay tres propuestas en estricto rigor en la mesa, la del PPD, es que bueno, está la del PPD que será más chiquitita, pero está también la de parte de la oposición con, a esta altura, no sé si decir parte de Renovación Nacional o con Carlos Larraín y Francisco Chaguán, y la de la UDI con el gobierno. ¿Qué posibilidades, según tú, hay de que se logre consensuar antes del término de este mandato un proyecto concreto? Yo creo que es muy difícil, yo creo que casi imposible. ¿Por qué? Porque cuando uno mira... habiendo un espíritu general muy propicio, yo creo que el más propicio para reforma. Si no pasa ahora, no pasa nunca. Hoy día en el Senado y la Cámara está el ambiente más abierto que yo he contemplado en los últimos 15 años a favor de una reforma electoral. Pero, cuando dice, ¿puede haber algo peor que el binominal? Y nosotros miramos, yo por lo menos me ha tocado revisar, modelar un poco ambos proyectos. Primero, no genera mayor diferencia en los resultados. Los resultados son básicamente los mismos, uno con un defecto, por lo menos a mi juicio, un defecto, que eleva el número de diputados. O sea, tenemos que financiar 30 diputados más y los resultados son prácticamente los mismos. No existe una diferencia en cómo se reparten los cargos, cuánto las grandes coaliciones terminan de esos 30 nuevos, terminan tomando 20, me parece que son 23 de los 30. Repartiéndose entre las dos grandes coaliciones. O sea, más diputados, pero no hay diferencia sustantiva en eso. Más diputados, pero no necesariamente abren las puertas para que ingresen nuevos actores políticos, dice Un segundo problema, quizá el mayor, quizá el que va a terminar trancando la reforma, no es la voluntad de cambio, sino que el redistritaje es muy complejo, porque lo que se hace es agrupar distritos. Y en esa agrupación de distritos, en donde más agrupaciones se hacen, en el que hace la concertación con Carlos Larraín, en el de gobierno se atenúa un poco esa agrupación, pero lo que se produce en el primero, en el de Carlos Larraín con la concertación, es prácticamente igualar los distritos con las circunscripciones senatoriales. Entonces uno queda en la duda, es decirle, bueno, si un diputado va a tener los mismos votos que un senador y tiene el mismo territorio y van a tener la misma relación, decirle, bueno, ¿por qué tenemos dos cámaras? Digamos, si al final la legitimidad no es muy distinta una de otra. Habría ese interrogante. Y lo segundo es de que en la fusión de distritos, al fusionar distritos de distintas magnitudes electorales, lo que se provoca es de que, por ejemplo, Temuco con Nueva Imperial, hoy día elige 2 diputados Nueva Imperial y un conjunto de comunas rurales de esa región, y Temuco, más otras 2 comunas que son bastante más urbanas, eligen también 2 diputados. Y lo que va a terminar pasando es que Temuco, al fusionarse, va a elegir 3 diputados por magnitud electoral, y en el fondo del todo el resto de la circunscripción va a terminar eligiendo solo un diputado. Tú dices que, por lo tanto, el redistritaje es lo que podría frenar la discusión o hacerla más compleja. Cuando las comunas y las regiones miran en detalle el proyecto, ver cómo me afecta a mí, cómo nos afecta a nosotros como comunas más pequeñas, las comunas pequeñas pasan a pérdida en general en los sistemas proporcionales. Que es un punto ese, Ricardo, Sí, porque pero mira, lo que han planteado las regiones la gracia es esa. del momento político es que hay acuerdo hipotéticamente completo respecto a que hay que cambiar el binominal. Por tanto, la señal que tiene que Hay voluntad. el sistema, Ojalá no Dice que hay voluntad. el sistema político lo que debería dar como señal es que se aprobara la idea de legislar ya en una Cámara y luego se procediera a hacer una discusión respecto a temas de redistritaje. Yo creo que ponerse la restricción de no aumentar el número de parlamentarios me parece un populismo absolutamente injustificado en relación a lo que es el desafío de tener un sistema que sea legítimo, ¿ya? En segundo lugar, lo que yo creo y también observo... O sea, tú quieres más parlamentarios, estarías disponible para eso. Absolutamente, es decir, si la solución de una representación territorial adecuada aunque no hubiera diferencia de resultados, significa ajustar por número mayor de parlamentarios y las regiones y los distritos se sienten bien representados, me parece estupendo. Si el sistema político se siente, y los ciudadanos por sobre todo sienten que el sistema es confiable, aumenta la competencia, que es la cuestión principal, permite la renovación, 20 o 30 diputados no es dramático.
Y por último, hay muchas maneras desde el punto de vista fiscal de cómo tú puedes ajustar ese gasto. Por lo menos, por algo que yo he escuchado a muchos parlamentarios, que es a partir de usar el mismo gasto que actualmente se usa en el Parlamento para financiar un número marginalmente mayor de parlamentarios. O sea, el punto principal que yo creo que hay que recoger de esta coyuntura es, desde el acuerdo entre la Democracia Cristiana y IRN, se gatilló un proceso en donde hay una especie de competencia por quién está más disponible a cambiar el sistema, y eso lo encuentro fantástico. La pregunta ya planteaba a este lado de la mesa, tengo que ir a la pausa, pero como no quiero respuesta rápida, sino que más bien profunda y tratar de definirlo bien, les propongo la pausa. Es bien breve, volvemos al tiro vía pública para seguir hablando de la contingencia, lo que ocurrió esta mañana en La Moneda y los resultados del fin de semana. Vía pública, volvemos.